ya tengo ministerio y nosotros le tomamos la palabra, entonces vamos a ponerte a prueba. Voy a necesitar el láser, tienes que estar bien atento. ¿Sí? Cuando yo te diga láser, lo avientas ahí. Muy bien, vamos a ver hoy en el resto del capítulo 13 y el principio del capítulo 14. Necesitas tener tu Biblia ahí abierta, compartirla con los que nos están visitando, quienes no traen alguna Biblia, acércales. Vamos a ver 5 máximas de Dios. Cuando digo máxima, déjame leerte lo que dice el diccionario respecto a la definición de este concepto. Máxima es un sustantivo femenino, significa regla, principio o proposición generalmente admitida por todos los que profesan una facultad o ciencia. Es también una sentencia o doctrina buena para la dirección de las acciones morales. Es una idea, una intención o un designio al que se ajusta una persona en su manera de obrar. Cuando hablamos de que vamos a tocar el tema de las máximas de Dios, vamos a referirnos a 5 principios que rigen el carácter de Dios y que por tratarse de una máxima son atemporales, es decir, trascienden el tiempo, no cambian. ¿Recuerdas que la Biblia dice en Santiago 1 que nuestro Dios no tiene sombra de variación? Dios no es voluble, Dios no es cambiante. No dice un día una cosa para cambiarla después al siguiente día o para acomodarla según su conveniencia. Dios tiene un carácter firme y en ese carácter se basan sus principios y su conducta. Y lo que yo observé en estos pasajes del capítulo 13 y principio del 14 son 5 ejemplos de esas máximas. Número 1. Bueno, espera, ahí vamos a probar exacto. Primero ponme la siguiente pantalla. Tenemos este mapa que espero se aprecie bien hasta allá atrás, para que puedan entender un poquito el contexto de estos 2 capítulos. Ahí está un mapa de la tierra prometida, pero tenemos la parte oriental, es decir, la parte este. Ahí tenemos 2.5 tribus que recibieron su herencia antes de cruzar el Jordán. ¿Cuáles son esas 2.5 tribus? Tenemos la tribu de Rubén. A ver, Isaac, más para allá, más para allá. Ahí está Rubén, ahí está su espacio y su territorio. Arriba de Rubén tenemos a Gad, que es otra de las tribus, y la media tribu de Manasés, que está en la parte norte del lado oriental. Observen, a ver si se puede, tenemos allá el mar de Galilea. A ver, dale, en la manchita azul acá, Isaac, para abajo. Derecha. Ahí está el mar de Galilea y desciende por el río Jordán. Ahí lo alcanzas a ver, Isaac. El río Jordán, señálales todo el río Jordán hasta llegar al mar Muerto. Cuando Dios dijo que le iba a dar la tierra prometida a su pueblo, esta consistía desde el río Jordán hasta la parte oeste, hacia el mar Mediterráneo, donde están las otras 9.5 tribus. ¿Por qué 2.5 tribus recibieron su herencia antes? Ahorita lo vamos a ver. Y las otras 9.5 fueron las que se les repartieron por parte de Josué. Las primeras fueron repartidas todavía por Moisés. Ustedes, si buscan los 12 nombres de los hijos de Jacob o de Israel, que son los que forman las tribus, no van a encontrar ninguna que diga Leví. No está la tribu de Leví ahí, y tampoco está la tribu de José, que ahí forman los 12 hijos. Leví, lo vamos a ver ahorita también, recibe una herencia muy especial.
Y José se divide en Efraín, ahí está Efraín, que fue uno de sus hijos, y el otro fue Manasés. Pero Manasés era tan grande, esa tribu, que fue dividida en dos partes: la media tribu de Manasés del oriente y la media tribu de Manasés del occidente. Bueno, esto es un poquito de geografía bíblica, nada más para que sepan de qué estamos hablando. Primer principio, primer máxima: cuando Dios promete algo, ¿qué creen que sucede? ¿Quién dijo eso? Dilo fuerte, Alonso. Dilo más fuerte. Lo cumple. Cuando Dios promete algo, Él lo cumple. De los versos 1 al 7 encontramos que Dios le dice a Josué: Josué, ya estás viejo, necesitas levantarte, ponerte en acción, porque aún queda mucha tierra que poseer. ¿Y qué le pasó a la ETA? Se fue al hombre ese feo, aquí con el mapa. Todavía queda mucha tierra, apenas han conquistado esta parte. Todavía queda mucho al norte y queda mucho al sur. ¿Por qué? Porque Dios había establecido ya hasta dónde serían los límites de la herencia de su pueblo, y Él quería que la conquistaran toda, porque cuando Dios promete algo, Él lo cumple. Él lo cumple. Él había comprometido su palabra a Moisés de que rescataría a su pueblo de Egipto y lo llevaría a una tierra que fluye leche y miel, y esa tierra ya estaba en la mente de Dios. La tierra de los cananeos sería completamente para el pueblo de Israel. Quiero que entiendas estas máximas y estos principios, porque no solo están vigentes para el tiempo de Josué, sino que están vigentes todavía en nuestros días. Número 2, segunda máxima: cuando Dios reparte con justicia, porque así es su carácter. Y ustedes notarán que no todos los territorios tienen la misma proporción de tierra. Hay unos territorios más grandes que otros. A algunas tribus se les dio más tierra que a otras tribus. ¿Por qué? ¿Por qué? Algunos dirán: oye, eso es injusto. No, no es injusto. El criterio que Dios usó es: hagamos un censo de cada tribu, y conforme a la cantidad de miembros de cada tribu será la cantidad de tierra que le toque a cada uno de ellos. ¿Esto es justo o no es justo? ¿Para qué quieres más de lo que puedes abarcar? ¿Por qué darle a alguien menos cuando necesita más? La repartición que Dios hace de la tierra prometida es una repartición justa. Y ustedes se dan cuenta aquí que las tribus de José recibieron doble. ¿Por qué razón? ¿Alguno de ustedes recuerda quién era el hijo primogénito de Jacob, de Israel? ¿Quién era? ¿Quién fue el primer hijo que le nació? Rubén era el primero. ¿Sí? Vamos a Génesis 49 para que ustedes todavía entiendan mejor el mapa y se den cuenta de algo muy importante. Cuando Jacob está a punto de morir, en Génesis 49, él le da profecías a sus hijos. Los junta a todos ellos, a sus 12 hijos, e inicia con Rubén. Versículo 3, Génesis 49, verso 3. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza, el principio de mi vigor, principal en dignidad y principal en poder, pero también impetuoso como las aguas. Por eso ¿qué? No serás el principal. Por eso ya no serás el principal. Perdiste tu honor, perdiste tu derecho, perdiste tu primogenitura. ¿Por qué? ¿Saben qué hizo Rubén?
Rubén tomó como esposa a una de las concubinas de su padre, es decir, que le robó la esposa al papá. Por eso dice ahí, en la segunda parte del verso 4, por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Tomaste lo que no te correspondía y como castigo pierdes tu derecho a la primogenitura, a ser el principal de mis 12 hijos. ¿Cuál era el derecho que tenía el primogénito? En Oriente Medio, en las culturas orientales, el hijo mayor, el hijo primogénito, recibía doble porción de la herencia. Ese es el privilegio de los primogénitos. ¿Cuántos primogénitos hay aquí? La Alexis, bien ladrón. A ver, alcen la mano. ¿Quiénes son hijos primogénitos acá en su familia? Muy bien. Abusados a la hora del testamento, exijan el doble, les corresponde. ¿Sí? Al primogénito le corresponde la doble porción de la herencia, un poco más que al resto de sus hermanos. Muy bien. Allí mismo en Génesis 49 dice en el verso 22, rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Le causaron amargura, le asaetearon y le aborrecieron los arqueros, mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel, por el Dios de tu Padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Las bendiciones de tu Padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores. Hasta el término de los collados eternos serán sobre la cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos. En otras versiones dice, José, ahora tú eres el principal entre tus hermanos. Es decir, el derecho que pierde Rubén le es cedido ¿a quién? A José. Y bueno, José es dividido en Manasés y Efraín, recibiendo la doble porción de la herencia que le correspondía. Tenemos entonces que la repartición de la tierra se hace de manera justa, porque Dios es justo. Dice el verso 14, el capítulo 14 de Josué, en el verso 5, de la siguiente manera: de la manera que Dios lo había establecido y se lo había ordenado a Moisés, así lo hicieron los hijos de Israel en el repartimiento de la tierra. La tierra fue repartida, distribuida, entregada a la herencia tal y como Dios lo había establecido, y Dios lo estableció en justicia. ¿Sí? Entonces, la primera máxima que vimos acerca de Dios es que lo que Él promete lo cumple, y que lo que Él reparte lo reparte con justicia. Número 3, Dios es capaz de escuchar los anhelos de nuestro corazón. Si tú observas, ya dijimos que 2.5 tribus recibieron herencia antes de cruzar el río Jordán, antes de lo que era la tierra prometida. Ellos la recibieron del otro lado. ¿Por qué? ¿Por qué? Tenemos que leer libros atrás, allá en Números y en Deuteronomio, donde las propias tribus se acercaron cuando todavía Moisés estaba vivo
y le dijeron: Moisés, esta parte de la tierra nos parece buena para nuestra gente. La tribu de Rubén, la tribu de Gad y la media tribu de Manasés. Esos tres líderes se acercaron para pedir su herencia por anticipado. Dice el pasaje que al principio esto a Moisés no le cayó bien, no le gustó. Moisés pensaba que todos debían de entrar juntos a la tierra para que todos la conquistaran y después repartirla. Pero Moisés fue a consultar con Dios y le dijo: Señor, han venido los líderes de estas tribus a pedirme esta tierra por anticipado. ¿Cómo lo ves tú? ¿Es correcto o no es correcto? ¿Y qué dijo Dios? Dios le dijo a Moisés: no tengas problema, repárteles la tierra, dáselas como su heredad, pero hazles jurar a los hombres de guerra de esas tribus que no van a quedarse en sus tierras hasta que sus hermanos, el resto de las tribus, conquisten el resto de la tierra prometida. Cuando ya terminen, entonces ellos podrán regresar con sus familias, con sus mujeres, con sus hijos, con su ganado, y entonces descansar en las tierras que les vas a dar. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios es capaz, hermanos, de escuchar las peticiones de nuestro corazón. Dios no es un Dios que esté totalmente cerrado, que sea un Dios inflexible. Pon asimismo tus delicias en Jehová, dice el Salmo 37, y Él concederá las peticiones de tu corazón, siempre y cuando esas peticiones estén en sintonía, de acuerdo con la voluntad de Dios. Y esto es importante, y esto es algo que nos hace recordar que nuestro Dios escucha, que nuestro Dios se relaciona con su pueblo. ¿Te acuerdas cuando vimos la ocasión en que Josué le pidió al Señor que detuviera al sol y a la luna? Y dice: no ha habido otro día como este del cual Dios atendiera a la voz de un hombre que estaba clamando. Hoy día el Señor sigue haciendo estas cosas, atendiendo al deseo, a la petición de nuestro corazón, y tanto la tribu de Rubén como la tribu de Gad, como la media tribu de Manasés recibieron su heredad anticipadamente. Pero también ellos cumplieron con la promesa de acompañar a sus hermanos en las batallas hasta que todos pudieran tener también su heredad. Número 4. Dios no deja cabos sueltos. De Dios nadie se burla, dice la Escritura en Gálatas. Dice la Biblia también que nuestro Dios ha dicho: no tomen venganza por ustedes mismos, déjenmela a mí. Miren lo que dice el versículo 22 del capítulo 13. Había que ajustar unas cuentas con alguien que había quedado pendiente. También dice: mataron a espada los hijos de Israel a Balaam el adivino, hijo de Beor, entre los demás que mataron. ¿Se acuerdan de Balaam? Aquel que fue contratado por otro rey para que maldijera al pueblo de Israel. Y Balaam, con tal de recibir el dinero, intentó hacerlo, pero fue Dios mismo el que lo detuvo de maldecir al pueblo de Israel. Y Balaam termina bendiciendo a Israel, pero no porque él quisiera, sino porque Dios lo obligó. Este hombre en realidad era un mercenario, uno que se vendía al mejor postor. Él hubiese querido maldecir para recibir todo, pero cuando viene este rey que lo había contratado, el rey Balac, entonces Balaam le dice: mira, no pude maldecirlos, pero te voy a dejar una sugerencia. Si tú empiezas a permitir que tus mujeres, las mujeres de tu reino, se mezclen con los varones del pueblo de Israel,
las mujeres de tu reino van a hacer que el corazón de estos hombres se voltee para con su Dios, y entonces así los vas a poder atrapar. Y así, con ese consejo maligno, Balaam se despidió. Pero hubo una guerra después donde los hijos de Israel también a él lo mataron. Dios no deja cabos sueltos. Dijimos que es un Dios justo, y parte de su justicia también va no solo para con sus hijos, sino para con aquellos que son sus enemigos. También la justicia de Dios se manifiesta para con sus enemigos. Y por último, encontramos la quinta máxima, donde podemos leer que Dios no desampara a los que le sirven de tiempo completo, a aquellos que se entregan para el servicio al Señor de una manera total. En el verso 14 del capítulo 13 leemos: la tribu de Leví no recibió heredad. Los sacrificios de Jehová, Dios de Israel, son su heredad, como él les había dicho. Y luego, en el capítulo 14, volvemos a encontrar otra referencia a los levitas, en el verso 3 y en el 4. Porque a las dos tribus y a la media tribu les había dado Moisés heredad al otro lado del Jordán, mas a los levitas no les dio heredad entre ellos, porque los hijos de José fueron dos tribus, Manasés y Efraín, y no dieron parte a los levitas en la tierra, sino solo ciudades en que morasen con los ejidos de estas ciudades para sus ganados y sus rebaños. ¿Sabes por qué? Porque la herencia de los hijos de la tribu de Leví era Dios mismo. Ellos recibieron una herencia especial. Los levitas fueron la tribu elegida por Dios para que le sirvieran en la adoración a Él. Ellos se encargaban de levantar el tabernáculo, de servir en el tabernáculo, de recibir las ofrendas, los sacrificios, de hacer los sacrificios. Ellos estaban dedicados al 100% para atender los asuntos del Señor. Por eso el Señor dice: el resto de las demás tribus deben encargarse de dar su diezmo de lo que ellos ganan, para que ellos estén, ¿cómo se dice?, sin ninguna preocupación, que ellos reciban su sustento del resto de los demás que sí recibieron porción de tierra. ¿Es justo o no es justo? Si es justo. Algunos dicen: qué chiste, nosotros trabajamos y estos no hacen nada. Servir al Señor de tiempo completo es uno de los trabajos más demandantes que puedan existir. Es extenuante, es difícil, es un privilegio muy grande, pero también una gran responsabilidad, y requiere de la comprensión del resto del pueblo para decir: ok, tú has recibido este llamado, tú has sido elegido por Dios, encárgate de hacer lo que tienes que hacer para beneficio mío, y yo me encargo de tu sustento. Entonces, hermanos, encontramos en estos pasajes del capítulo 13 y de la primera parte del 14 estas 5 máximas con respecto al carácter de Dios. Repasamos: si Dios lo promete, entonces lo cumple. Si Dios lo reparte, entonces la repartición va a ser justa. Dios es capaz de escuchar los anhelos de tu corazón. 4. De Dios nadie se burla, Él ajusta cuentas aún también con sus enemigos. Y número 5, Él no desampara a los que le sirven. Ahora, ¿qué tiene que ver estas 5 máximas con nuestro presente y con nuestro futuro?
Vámonos al presente primero, porque esto que vimos ya sucedió en el pasado, en los tiempos de Josué. Pero en el presente es bueno saber que Dios sigue escuchando los anhelos de mi corazón, mis peticiones, mis plegarias. Tú puedes acercarte a Dios con confianza para decirle: necesito esto, Señor. Y entonces vas a tener la seguridad de que Él va a cumplir sus promesas. Esas promesas que están registradas en este libro son para ti y son para mí en este tiempo. Dios no ha tirado por la basura ni una sola de sus palabras ni de sus promesas. Puedes estar seguro que la heredad que Dios va a repartir es una heredad justa. Él va a recompensar a cada uno de nosotros de una manera justa. Y eso nos quitará la amargura de decir: ay, ¿por qué a él me dio esto? ¿Y por qué a él eso otro? ¿Y por qué a mí no me dio eso? Cuando llegues al cielo, si te atreves, ve y pregúntaselo directo a Dios. Pero créeme que Él reparte siempre con justicia. 3, puedes estar seguro de que los obstáculos que se levantan como enemigos en contra de nuestro avance, Dios va a tomar justicia sobre ellos. Él se va a encargar de ejecutar la venganza. No te preocupes, no tengas temor, porque tu Dios, que te ha prometido cuidarte y ser tu refugio, Él lo va a cumplir. Y eso va también sobre de tus enemigos. ¿Y cuál era la otra? ¿Qué? No les entiendo nada hasta acá. La última es de que Dios no desampara a aquellos que dan el paso al frente cuando Dios dice: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y hay algunos que responden: heme aquí, Señor, envíame a mí. Tómame como tu instrumento, tómame como tu siervo, tómame para tu servicio las 24 horas. Quiero servirte como pastor, como evangelista, como maestro, como apóstol, como misionero, lo que tú quieras. Me dedico, me entrego a ti. Solo los que han dado ese paso de servir al Señor de tiempo completo podrán entender las luchas que tenemos aquellos que servimos de tiempo completo. ¿Sí? Quizás ustedes no me van a comprender a mí, porque no han dado ese paso. Pero créanme que hay situaciones muy específicas donde a veces los que decidimos servir podemos preguntar, como Pedro en una ocasión dijo: Señor, nosotros lo dejamos todo por seguirte, ¿qué va a haber para nosotros? ¿Y qué le dijo el Señor? Ninguno que dejando padre, madre, casa, hijos, familia, por servirle a mí, se quedará sin recibir su recompensa. Y hay recompensas muy bonitas y muy especiales en la eternidad y en el presente para aquellos que servimos a Dios. Pero ¿sabes qué es lo más maravilloso que encontré de esta enseñanza? Que también es una enseñanza para el futuro, hermanos. ¿Sabías que el Señor ya ha determinado que tú y yo recibamos una herencia en la eternidad? He aquí yo vengo pronto, dice en Apocalipsis, y mi galardón conmigo. ¿Para qué? Para recompensar a cada uno según haya sido su obra en la tierra. Dios ha determinado que va a haber recompensas, herencias en la eternidad, en los cielos, en su reino. Habrá algunos cuyas coronas tengan algunas joyas especiales porque hicieron lo que Dios les pidió. Habrá algunos que en la eternidad se les asignen reinos para gobernar por cuanto fueron fieles. Hay niveles en el cielo y hay niveles porque hay recompensas, y esas recompensas
siguen siendo dadas por un Dios que es justo. Por un Dios que es justo. También en la eternidad Dios va a ajustar cuentas con sus enemigos. Aquellos que no quisieron nada con Dios, entonces tendrán que verse las cara a cara con Él y escuchar de sus labios decir: apartaos de mí, hacedores de maldad. Porque ni los fornicarios, ni los homosexuales, ni los borrachos, ni toda la larga lista que dice allí, heredarán el reino de los cielos. El Señor va a ajustar cuentas. El Señor va a dar recompensa a aquellos que le sirvieron con fidelidad. Lo único que queda aquí por preguntar es lo siguiente. ¿Recuerdas que una de las máximas de Dios es escuchar los anhelos de nuestro corazón? Lo único que me resta para cerrar el mensaje de esta mañana es preguntarte: ¿tienes ese anhelo en tu corazón de recibir esta clase de herencia? De que Dios reparta en justicia, de que Dios premie tu fidelidad, tu servicio a Él, no solo ahora, sino también en el futuro. Lo único que tienes que hacer es clamar, pedirle y decirle: Señor, eso que acaba de decir el pastor, eso que acabo de leer en tu palabra, ese es el anhelo de mi corazón. Ese es el anhelo de mi corazón. Quiero mi herencia en los cielos. Quiero una herencia justa. Quiero una herencia de acuerdo con mi fidelidad a ti. Quiero que tú lo hagas. Pero eso solo puede suceder cuando tú mismo lo pides, cuando tú mismo lo clamas. Cuando tú lo tomas como un anhelo y una petición de tu corazón y le dices al Señor: concédeme esto. Se dice que en algunos siglos atrás Escocia sufría por causa de un gobierno malvado, y era una reina la que tenía en opresión al pueblo de Dios. Era una reina malvada que no quería nada con el Señor, y entonces hubo un hombre que empezó a orar. Este hombre se llama Juan Knox, o se llamaba Juan Knox, que vivió hace algunos siglos allá en Escocia. Y la oración de Juan Knox era: Señor, dame Escocia o moriré. Dame Escocia o moriré. Esa era su oración. Ese era el anhelo, eso era lo que ardía en su corazón. Él quería ver un despertar en su país, un avivamiento entre el pueblo de Dios y también un despertar en los perdidos. Él quería que este gobierno corrupto que le tocó a él cayera y pudiera Escocia experimentar la libertad de amar a Dios con todo su corazón. ¿Quién crees que ganó? ¿La reina o las oraciones de Juan Knox? Dicen que en una ocasión la reina, esta misma reina, citó lo siguiente: yo no le tengo miedo ni al ejército francés, ni al ejército inglés, ni al ejército alemán. Pero cuando yo veo que Juan Knox está orando, entonces mi corazón se llena de temor. Juan Knox hizo suyo ese anhelo, esa petición, se la presentó a Dios, y esa petición coincidía con la voluntad de Dios, y Escocia experimentó un avivamiento y un despertar espiritual. Tú lo puedes experimentar también, pero ¿hasta qué punto anhelas esta herencia? ¿Hasta qué punto deseas experimentar las máximas de Dios en tu vida? Si tú mismo no clamas pidiendo por ello, no va a suceder gran cosa. Otros podríamos estar orando por ti, pero la responsabilidad de clamar es tuya, es personal. Es algo que debe nacer de tu propio corazón. Cierra tus ojos.
Empieza a hablar con Dios.